Pues seguimos colaborando en este tipo de ideas. Viene el Día Mundial de la Diabetes, el 14 de noviembre, y yo me he dado la tarea de en 3, caminatas. 2, 1, Ale. Gracias. Buenos días, amigos de Disfrutando la Diabetes. Pues ya estamos aquí nuevamente en su programa Disfrutando la Diabetes. El día de hoy tengo como invitado al coach Manuel Márquez. Manuel, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, buenos días a todos. Manuel Márquez, como les digo, es coach y nos va a hablar acerca de individuación, que es igual a autorrealización. Sí, digamos, ahora lo voy a explicar un poquito más, ¿no? La individuación, lo que se llama en las películas y muchos libros, el camino, el viaje del héroe, y ese desandar el camino de condicionamiento, que vamos a hablar un poquito más, qué es eso del condicionamiento y cómo sucede que acabamos encajando en una sociedad que no es una sociedad que está un poco bastante enferma, ¿no? Así es. Que nos condiciona, nos limita, nos aliena, es decir, nos aleja de nosotros mismos, nos hace extraños a nosotros mismos, y hay una serie de fenómenos que muchas veces se manifiestan como enfermedades que están anunciando, están mostrando claramente que vivimos una relación que no es sana con nosotros mismos. Exactamente, y precisamente el tema, el título es autorrealización y diabetes. Lo que comentas de las enfermedades que se dan en ocasiones por no tener una sana relación con nosotros mismos. Sí, lo que Carl Gustav Jung, el famoso psicólogo suizo, alumno de Sigmund Freud, llamaba bendita neurosis. Decía que la neurosis no había que tratarla como un síntoma, sino como el anuncio de algo que nuestra psique estaba mal y que si no se atendía en ese nivel, se iba a tener que atender además a nivel físico, con diabetes, con cáncer, con diversos tipos de enfermedades. Con estrés, en la actualidad, en el estilo de vida actual, muchísimo estrés. Es tremendo, nos vamos corriendo, no sabemos muy bien a dónde, pero todos vamos corriendo. Pero el chiste es correr. El chiste es correr. Nadie se le ocurre preguntar, oye, ¿a dónde vamos? No sé, vamos donde va todo el mundo. Oye, casi que el que no corre es mal visto. Sí, ¿no? Oye, ¿y tú por qué no corres? ¿No? Casi oye, ¿qué te pasa? Ajá. ¿Qué te pasa que estás ahí parado? Pero vale, vas. Claro, sí. Bueno, toda esta parte, el coaching es todo un manejo de ideas, una definición. Coaching es una palabra que a mí personalmente no me gusta mucho porque, bueno, tiene un poco la confusión. El coaching es una disciplina muy antigua. Sé que no sé nada cuando el oráculo le dijo: Sócrates, tú eres de todos los hombres el más sabio, porque Sócrates llegó hasta allí para preguntar de quién podía seguir aprendiendo, porque él ya llegaba Plago de Atenas con la gente. Pues cuando ya se quedó sin maestros, se fue andando hasta el famoso oráculo y dijo: ¿de quién más puedo seguir aprendiendo? Ese yo solo sé que no sé nada es lo que en programación neurolingüística en PNL se llama incompetencia consciente. La mayor parte de la gente en nuestra sociedad vive en la incompetencia inconsciente. No sabe
pensando que le había pasado. O sea, como que se norteó, ¿no? Se le cruzaron los cables, que decimos en España. Y pues se dedicó al entrenamiento de tenis y un día estaba entrenando a una señora y se dio cuenta que la señora cada vez que iba a hacer un saque daba 2 pasos para atrás. 1 o 2 pasos, pero siempre retrocedía. Entonces le dio por preguntar, oiga, ¿y usted hace eso siempre en su vida, en todo lo que hace? Digo, sí, señor entrenador, sí, pero cada vez que voy a tomar impulso para algo, me voy para atrás y luego tomo impulso. Él se dio cuenta de cómo nos manejamos en el deporte es como nos manejamos en toda la vida. Y empezó a establecer una relación entre lo que es el manejo deportivo, el desempeño deportivo y el desempeño psicológico en todo lo que hagamos, en todo lo que hacemos. Y llegó a la conclusión de que hay un juego interior que se juega en nuestra mente entre nuestra inteligencia, en este caso kinestésica, aplicado al deporte, que es la inteligencia natural del cuerpo, que es la que tienen que desarrollar los artistas, los deportistas, los artistas marciales, y el ego, que es el personaje, la estructura que nos hemos creado para encajar y ser operativos en la sociedad. Entonces hay un conflicto, porque el cuerpo sabe, y nuestra intuición sabe, y nuestra alma sabe, pero luego cree que sabe más que nadie. Entonces digo, no, espérate, aquí mando yo, aquí se hacen las cosas como yo digo. Entonces eso a la persona, en vez de ser fluida, le hace ser como rígida, agarrotada, se pone la zancadilla ella misma, entonces no funciona bien en la vida. Se ve en el deporte con los deportistas, por ejemplo, que han llegado a la cima y se han caído, o nunca han llegado a la cima teniendo unas condiciones físicas medidas en consumo máximo de oxígeno, fuerza física, resistencia, elasticidad, que eran como para llegar a ser campeones, y nunca llegaron. O estuvieron toda la vida subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando, su nivel deportivo. Y es una cuestión psicológica. Entonces, ese juego interior se vive en todo lo que hacemos. En nuestro trabajo, en nuestra pareja, en el deporte, seamos profesionales o aficionados, en todo lo que hacemos. Hay un conflicto en el ser humano entre el ser esencial, vamos a llamarlo el alma, el espíritu humano, con toda la sabiduría que tiene, y el ego, que es el personaje que hemos entrenado y nos hemos aprendido de practicarlo, que es limitante, que es juzgador, que es arrogante, que es controlador, que se convierte en el carcelero de nuestra propia psique, y lo que queda por ahí a un lado, que es lo que llamamos las sombras psicológicas. Es el conjunto de todo lo que rechazamos de nosotros mismos. Este es otro concepto muy antiguo, que si bien fue divulgado por Carl Gustav Jung, el psicólogo, el discípulo principal de Sigmund Freud, hay antecedentes en los sufíes, los filósofos esotéricos del Islam, ya hablaban de la sombra en metáfora en el siglo XII. Jung decía que todos nosotros proyectamos una sombra, es decir, como que espejamos una sombra. Cuando digo espejamos, quiere decir que todo lo que rechazamos de nosotros se ve reflejado en las personas que nos rodean. Se ve reflejado en forma de reacciones emocionales un poco exageradas. Pongo un ejemplo práctico. Un hombre que rechace su parte más sensible se enfadará cuando vea hombres sensibles a su alrededor. Habrá una reacción emocional fuerte, de rechazo. Es decir, no, ya, estos son débiles, son maricas, ¿vale? Pero está rechazando esa parte de él. Puede ser su agresividad. La reprime, pero cuando ve a una persona agresiva se enfada mucho, se siente muy tranquila. Eso es una proyección. Jesucristo le decía, vemos la página del ojo ajeno, no vemos la vida del nuestro. Estamos proyectando defectos, y no solamente defectos, sino virtudes en los demás también. Cuando se idolatra a alguien, cuando te enamoras de una persona y te vuelves loca por ella, estás proyectando cualidades. Esto es muy curioso, ¿no? El hombre proyecta cualidades femeninas en la mujer y la mujer proyecta cualidades femeninas, masculinas suyas en el hombre. Todos son mecanismos de huida, manejados por el ego. Cuando el ser humano no se voltea hacia el interior, acaban apareciendo no solamente las crisis y los fracasos, sino las enfermedades. Entonces el papel del ser humano es voltearse hacia el interior y empezar realmente a conocerse a sí mismo. Esta es la parte del autoconocimiento, ¿no? Que es lo que practicaba precisamente Sócrates. Dato curioso,
pasando a la historia como uno de los hombres más inteligentes conocidos, era albañil de profesión y presumiblemente analfabeto. Lo cual no quita que fue un hombre extremadamente inteligente. Claro, sí, ahora se manejan diferentes tipos de inteligencia, ¿no? Antes nada más estábamos con la idea de que la puramente intelectual, lo que llaman el IQ, el coeficiente cognitivo, y ahora se maneja sobre todo la inteligencia emocional, la inteligencia espacial, la inteligencia kinestésica, y toda una serie de inteligencias. Un poco volviendo sobre el tema del coaching, comenzó con el mundo del deporte y de ahí pasó al mundo de la empresa. Sí, en el mundo de la empresa a la vida personal, lo que llaman coaching de vida o life coaching. La otra acepción de la palabra viene de coche, el coach, que es como llamaban antiguamente las diligencias, de ahí viene el término coche motorizado, antes era motorizado con caballos, porque existía una localidad en Bohemia, en el centro de Europa, donde era como el Detroit de las diligencias de caballos. Ahí se diseñaban y se construían la mayor parte de los carruajes, diligencias de Europa. Se llaman coach esta ciudad, y de ahí vino lo de coach. Pues dice que el coach es el cochero que lleva al cliente, que es el que va dentro de la diligencia y lo lleva por el camino más adecuado a donde él quiere ir. Okay. En esa parte del coaching hay varios tipos. Ahorita mencionas coach de vida. No hay muchísimos. Básicamente los tipos de coaching son el coaching deportivo, el coaching aplicado a organizaciones, que ya trabajamos no con personas individualmente, sino con equipos de trabajo y con organizaciones. Una rama de eso que está muy entrelazada sería el coaching sistémico, que trabaja con los retos en base a nuestra relación con el sistema en el cual formamos parte. Es como si dijéramos que somos un planeta dentro de una constelación. Está el coaching para ejecutivos, que es un coaching individual pero orientado 100% a la temática profesional. El coaching de vida, que se puede orientar, depende de los países. En los países latinos se orienta a temas puramente personales. Tenemos una modalidad que es el coaching de pareja, el coaching de alimentación, el coaching para mujeres divorciadas de más de 40 años, el coaching para adolescentes, el coaching, todas las que se nos ocurran. He llegado a ver coaching para toreros en España. En Colombia he llegado a ver también coaching para pilotos militares, específico para el coaching para policías. Luego está hay diversas modalidades, como por ejemplo el coaching para profesiones muy específicas, como hemos mencionado, coaching con caballos, coaching con perros, hay coaching para lo que queramos, para profesores, para maestros. Ajá. Se oye mucho el coaching ontológico. ¿Qué es el coaching? El coaching ontológico es la corriente, dentro de las tres corrientes básicas del coaching, el ontológico es una de ellas, es la corriente latinoamericana de coaching y fue fundada por Rafael Echevarría desde Perú. La premisa fundamental del coaching ontológico es que el lenguaje es creador de realidad. Está muy entrelazado con la programación neurolingüística. Es decir, que cada vez que utilizamos una palabra, estamos utilizando la emoción que va asociada a esa palabra por el uso que se le ha dado. Por ejemplo, en el idioma ruso, la palabra trabajar, en definitivo, es rabotat. Rabotat viene de rab, que significa siervo o esclavo. Con lo cual, la acepción en la cultura rusa de trabajar es una esclavitud. La palabra amor, la palabra hombre, mujer, querer, odio, iglesia, patria, bandera, en cada cultura tiene un significado, en cada familia, en cada población. Entonces, todo ese significado que viene por la cultura, viene por el uso de cientos o miles de años, lleva una emoción aparejada. Y esa emoción es lo que crea nuestra propia realidad, en base al sentimiento, que es la unión entre el pensamiento y la emoción. El diálogo interno nos hace sentirnos bien o mal. El diálogo externo nos hace sentirnos bien o mal a nosotros y a los que dialogan con nosotros. Entonces, esa es la premisa básica del coaching ontológico. Ok, y bueno, hablando de lo que es la autorrealización, en un tipo de coaching que sería como personal, o como decías, de alimentación, porque para gente que a nivel personal se quiera poner metas
Vamos a hablar un poco de autorrealización, porque suena muy ambiguo, ¿no? Imaginemos un ejemplo que todo el mundo puede entender. ¿Cuál sería la felicidad para un Ferrari? Para un coche modelo Ferrari. ¿Cuál sería la felicidad para ese coche? Si ese coche tuviera voluntad e inteligencia propia como en la película Cars, ¿cómo se sentiría feliz el Ferrari? Corriendo, tal vez. Corriendo, pero ¿a qué velocidad? ¿A 50 por hora? No, al máximo. Al máximo, ¿no? O sea, que son 300, 350 por hora, lo que agarra ese coche en peso. Es hacer realidad todo el potencial. Autorrealización. Eso está directamente relacionado con individuación. Todos nos consideramos individuos, ¿no? Pero realmente, ¿qué es un individuo? Como personas adultas, ¿qué sería ser un individuo? Pues lo relacionamos como persona. Bueno, persona viene del griego person, que es máscara, que es la máscara que se colocaban los actores en el teatro. Con lo cual va un poco más allá de la persona, más que persona. ¿Qué sería, en definitiva y en esencia, ser individuos? Una conformación de, como dices, de persona, de espíritu, de emociones. El proceso de condicionamiento o la individualización que se entiende en sociología es el fabricarnos el personaje y encajar en la sociedad, ¿no? Es lo que los toltecas llamaban el practicar nuestra forma de ser, ¿no? Como artistas que vamos esculpiendo. El problema de la sociedad, como decía Krishnamurti, es que está profundamente enferma. Y no es de ahora, es desde hace miles de años. Entonces, Krishnamurti decía que no era una buena señal o algo de lo que sentirse orgulloso el afirmar que uno está adaptado a una sociedad profundamente enferma. El proceso de encajar en la sociedad es muy cabrón. Exige que nosotros renunciemos a nuestra autenticidad y muchas veces a nuestra originalidad, a lo que somos realmente. Digamos que venimos al mundo con una misión. Vamos un poco en plan trascendente. Y el alma humana encarna en un cuerpo humano, en una psique, el cual tiene que desarrollarse a lo largo de sobre todo los primeros 21 años de vida, aunque parte de la psique, lo que llaman el paleocéfalo, el cerebro primitivo reptiliano, ya está perfectamente conformado para funcionar. Y esa psique está preprogramada para la supervivencia, no para la realización personal. Ahí ya tenemos el primer conflicto. O sea, yo vengo, por ejemplo, vamos a imaginar que yo vengo a hacer música. Y tengo unos dones, unos talentos para ser músico. Como fue Beethoven, como fue Mozart, como cualquier gran músico. Pero nazco en una familia donde eso de la música, como que, bueno, ser músico es ser un charlatán. O sea, no un charlatán, pero un haragán, un viva la Virgen, un juerguista. Vida fácil, ganar mucha lana y luego irse por ahí a tomar y, bueno, un desmadre de vida, ¿no? Entonces, claro, el niño llega allí y apunta, ¿no? Esos talentos que tiene, como que si le pone un instrumento y tiene 6 meses de edad, como que saca notas de él. Y dice, no, pues si tiene 6 meses de edad, no, pues tiene un talento para eso. Pero la familia, en vez de decirlo bien, como que le miran mal. Dicen, en esta familia se trabaja con las manos, se hacen callos en las manos, se dobla la espalda y aquí somos honrados. Entonces, el niño, en un principio, el alma del niño quiere apuntar hacia la música, pero el cerebro reptiliano, que es ese trocito de cerebro que está aquí, lo que llaman como un ensanchamiento de la columna, justo, o sea, de la espina dorsal, al llegar al cerebro, dice, no, aquí hay que sobrevivir. ¿Y cómo sobrevivimos? Aprendizaje de millones de años. Desde la época de reptiles, porque ese es el cerebro que tienen los reptiles, la época en que íbamos con taparrabos, viviendo en cuevas, persiguiendo bichos con palos y piedras, pura supervivencia, es solo no sobrevives. Tienes que formar parte de un grupo, de un clan. Aceptación. Aceptación igual a inclusión. Inclusión igual a supervivencia. El rechazo, el juicio negativo, implica no aceptación, no inclusión, por lo tanto peligro de muerte. Evidentemente ningún padre es medianamente decente, va a agarrar al niño, lo va a poner en la calle, porque al niño le guste la música, no le gusta estudiar matemáticas. Pero nuestro cerebro reptiliano
es arcaico totalmente, que vive en la época de las cavernas de los dinosaurios, no ha evolucionado en absoluto, tiene millones de años, piensa que sí. Realmente se pone en marcha un mecanismo que no es consciente en la gran mayoría de los casos, que ni siquiera es sentimiento, que es pura reacción e impulso, pulsión visceral, y vamos a empezar a rechazar rasgos de carácter, talentos, capacidades que no encajan con el entorno y vamos a potenciar o a implementar o a simular, como podamos, lo que sí se ha aceptado en el entorno, para garantizar una supervivencia. Y esto es algo visceral. Me voy a explicar lo que consiste el ser visceral. Si recuerdan los oyentes, la película Vive, 1973, un equipo de futbolistas va en un avión y el avión se estrella en los Andes. Sobrevivientes de los Andes se llaman aquí. Pues ahí sobreviven varios al primer choque, hay varios que ya mueren desde el principio, y los que se quedan ahí, pues esperan un tiempo a ver si les encuentran. Parece ser que les buscaron donde no estaban, se abandonan la búsqueda y dicen, bueno, pues o nos quedamos aquí y nos morimos, o vamos a buscar la civilización. Y para llegar hasta la civilización y tener algo de comer porque están en pleno invierno, pues, híjole, o sea, aquí no hay nada, no hay fauna, ni plantas, ni nada. Entonces tuvieron que comer a sus compañeros muertos. Canibalismo. Y me dicen, no, eso es muy cabrón, ¿no? O sea, te vas a comer a un ser humano. En una condición de que o haces eso o te mueres de hambre, entra en funcionamiento el instinto de supervivencia y lo haces. Ese es el mismo instinto que entra en funcionamiento en la formación de, por un lado, nuestro ego, que es el personaje que aprendemos a representar como un monito de feria que hace lo que la gente quiere para que le den los cacahuetes y pueda comer, y todo lo que no encaja en eso se guarda en un cuarto oscuro. Es lo que se llama la sombra. Le decía Carl Gustav Jung, la sombra está compuesta por los rasgos del ser humano, en parte reprimidos, en parte no vividos del todo, que desde el principio fueron apartados de nuestra vida consciente y como que quedaron disociados de la personalidad. Entonces se produce una disociación. Tenemos el yo que muestra al mundo y que me muestro yo, y el alter ego, el otro yo, que es el que escondo de mí mismo y de los demás. Entonces vamos por la vida así. Eso nos aliena. Aliena quiere decir que nos vuelve extraños a nosotros mismos. Esa parte que acabamos olvidando nos da miedo, nos da vergüenza, nos produce rechazo. Y hay partes tanto negativas en principio como positivas, pero que igualmente nos hicieron verme como algo malo, ¿no? O sea, me decía ayer que estaba trabajando en un coaching de grupo y me decía una chica, no, es que yo cuando era pequeña pues estábamos en el coro de la iglesia, me había por cantar, estaba apasionada por el cante, me asesinaron con la mirada y nunca más volví a cantar. Sí. Ya reprimió ese. Sí, claro, en toda la vergüenza de decir, hostias, que no me quiero para adentro. Ahora, ¿es malo cantar? No. Está en su sombra. ¿Qué daño hace? Posiblemente ellas sientan una gran admiración por gente que cante bien. Y si no tiene eso consciente, pues podría llegar a admirar en exceso a alguien, no, que bien cantas, como me gustaría cantar como tú, no, pero tú lo haces desde pequeño. Eso es lo que te dijeron que eso era. Te lo hicieron sentir. Sí, sabes, comienzas con la mirada, ¿no? Claro. Ahora viene la parte más interesante. ¿Qué pasa con esa sombra? Pues esa sombra somos nosotros. Y esa sombra quiere volver a ser parte de nosotros legítimamente. Entonces, como la rechazamos, yo la llamo la amante despechada, como el ex o la ex que tenemos por ahí, entonces la vemos, pero, o sea, la miramos, pero no la vemos. O la vemos, pero no la miramos. Es como esta silla que está aquí al lado. O sea, no hablamos con ella, es una silla, es una cosa inerte, ¿no? Entonces se encabrona, se vuelve hostil al yo consciente y empieza como a poner zancadillas, a aparecer en momentos inoportunos, a hacernos chingaderas para que nos volteemos y la miremos y ya puede decir, oye, ¿te das cuenta de que yo también soy parte de ti? De que me estás rechazando. Decía en otra frase de Jung, todos nosotros proyectamos una sombra, es decir, espejamos una sombra en los demás, tanto para mal como para bien, y cuanto más oscura, o sea, cuanto menos presente esté en nuestra vida consciente esa sombra, más oscura y más densa es.
podríamos decir más cabrones. Esa sombra, y aquí viene el párrafo más interesante, constituye un impedimento inconsciente, es decir, un autosabotaje que malogra nuestras mejores intenciones. Esto es tan real como que estamos platicando de esto antes. Claro. Esto está a la orden del día. Y por ejemplo, en cuestiones de salud, específicamente hablando de diabetes, en gente que tiene sobrepeso y se pone muchas veces la meta de bajar de peso, pues al no tener un conocimiento de su persona, de sus potencialidades, muchas veces se sabotea, ¿no? Oye, empiezo la dieta el 1 de enero, ¿no? ¿Y qué pasa? Que le dura a lo mejor el gusto 1 o 2 semanas y ya valió madre. Y ya no lo sigue, ¿no? O sea, no tiene esa conciencia de decir, oye, bueno, el objetivo es bueno, la meta es buena, pero ¿qué pasa? Pues la mercadotecnia, la televisión me dice que tome refrescos, que si como papitas voy a ser feliz, botanas, ese tipo de cosas. Viene esa necesidad de aceptación en el mundo, porque ese es el mundo actualmente. La felicidad según Burger King. Sí, pero es que hay más. Es que la psique humana es... Híjole, es que la psique humana es complicada. Aquí hay 2 factores más. Primero está el ego. El ego tiene 2 misiones. Proteger nuestra esencia y servirnos como vehículo de comunicación. Pues proteger nuestra esencia es lo que en España se dice más vale malo conocido que bueno por conocer. Eso está cabronísimo. Porque claro, tú estás en un estado de salud, de diabetes por ejemplo, que estás mal. Pero llevas X tiempo así y te manejas. Para el ego eso es seguridad, porque es conocido. Pasar a una situación diferente donde te manejes mejor, estar en un desconocido, por lo tanto es peligroso. Claro. Eso es un aprendizaje que viene de vivir durante millones de años. Claro, nosotros tenemos información, software, en ese sistema operativo del cerebro reptiliano, que venía de cuando ni había seres humanos y lo único que había era peces moviéndose en el mar, que luego se fueron a la Tierra, se convirtieron en reptiles, dinosaurios, y luego, no voy a decir cómo, apareció el ser humano. No sé si venimos del chimpancé o de Dios o donde fuera, pero bueno, esa información está ahí. El ser humano vivió millones de años en cavernas en modo supervivencia. Entonces, eso está grabado ahí, por un lado. Entra otra parte, que llamamos la sombra negativa, que en realidad es una impostora. En los primeros años de vida, que es cuando la psique del ser humano se está construyendo, o sea, el cerebro reptiliano llega perfectamente funcionando. El límbico, mesoencéfalo, el cerebro emocional, es el cerebro medio, el cerebro mamífero, se forma, se pone en marcha durante los 3 primeros años de vida. Después viene la parte de lo que es el neocórtex, cerebro izquierdo, o sea, hemisferio izquierdo, que es lógico-racional, el hemisferio derecho, que es intuitivo, para racional, artístico y tal. A los 14 años, 15 años, vamos, pone 14 años. Ahí a los 14 años ya empieza a estar bien conformado el ego, y de los 14 a los 21 aproximadamente es cuando los 3 cerebros que hablan diferentes idiomas, uno habla de puras sensaciones, otro habla de emociones y otro habla uno con palabras y con lógica y otro con símbolos, imágenes. Tienen que aprender a entenderse entre ellos. Por eso antiguamente la mayoría era a los 21 años, que es cuando la psique ya estaba completamente conformada. Durante todo ese periodo de tiempo, todas las emociones negativas que no vivimos adecuadamente, que no sabemos sentir adecuadamente, expresar adecuadamente, se quedan como comida no digerida en el cuerpo emocional del ser humano. Igual que tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo emocional, tenemos un cuerpo mental. Y se quedan en el cuerpo. De hecho, yo trabajé como paciente con un médico argentino llamado Raúl Torres, que perfecciona la cámara Kirlian y es capaz de hacer fotografías en el cuerpo humano de esos acúmulos de energía emocional negativa. Y los tienes aquí. En la parte del pecho suele estar mucho relacionado con la infelicidad y con la irritación. Los cánceres de pulmón están muy relacionados con eso. En la parte del hígado, lo relacionado con la ira, ahí tenemos la famosa vesícula biliar cuando se pone como una piedra. Y en origen, según la medicina tradicional china, lo relacionado con el miedo. Eso se queda ahí. En un momento el ego le da una identidad a esas
bolsas de energía que están por ahí. En el momento que da una identidad, esas bolsas se convierten como, precisamente en eso, una entidad propia, con su propia inteligencia, sus propios intereses, su propia voluntad, y se convierte en lo que los toltecas llaman el parásito. Eckhart Tolle lo llama el cuerpo de dolor, y María Calandia de Coach Mario lo llama el doliente interno. Es como una proyección de nuestra propia sombra, pero en los aspectos total y absolutamente negativos y autodestructivos. Y esa sombra se alimenta de nuestro dolor y de llevarnos una y otra vez, mantenernos en nuestra emoción negativa dominante. Sí, sí, cuando nos domina estos pensamientos negativos, miedos. Y nos llevan una otra vez a la misma parte, una parte de nosotros muy maldita que está alimentando eso. Y nos mantiene prisioneros de tanto. Es que el ser humano está como en un reino y no puede salir del reino porque el ego por algunos motivos lo mantiene para protegerlo, mantenerlo seguro. Es lo que el autor del capítulo de Juan Salvador Gaveta, Richard Bach, llamaba la voz gris, que nos pide que nos quedemos en una habitación sin hacer nada toda nuestra vida, para mantenernos seguros. Nuestra zona de confort. De confort o de seguridad, que es lo que yo llamo la zona de seguridad aparente. Y, por otro lado, nuestra sombra negativa nos quiere mantener en esa misma zona, pero por los motivos, para seguir chupando nuestra energía. La sombra positiva está metiendo la zancadilla para hacerse notar, y el ser humano, o sea, el alma, porque el ser humano está totalmente fraccionado psicológicamente, somos unos individuos, somos, que vamos a decir ya casi como trividos, ¿no? Como individuos en diferentes partes, está intentando manejarse en la vida con ese desmadre. Ahora, ¿cómo ayudar a movernos y salir de esta zona de confort, zona de seguridad? En casos muy específicos, obviamente como los de la diabetes, que hay gente que dice, oye, pues cambiar, yo quiero seguir con lo que siempre he comido, porque esto me da felicidad, satisfacción, aparentemente como mencionas. Y es que me va a costar trabajo levantarme, hacer ejercicio, yo no quiero tomar medicamentos, toda esta resistencia al cambio. ¿Cómo ayudar a la gente a que se mueva? La resistencia al cambio es algo único en el universo, ¿no? El ser humano es el único que es más chulo que un ocho y me vale madre que el universo evolucione, que las especies animales, vegetales evolucionen, yo me quedo como estoy. Y para chulo y para pegarse mi palo. Sí. En psicología se habla del principio de palanca. Y viene a decir, el motivador más poderoso del ser humano es la huida del dolor y no el abrazar el placer. Es decir, cuando tú dices, si yo estoy aquí y empiezo a poner en marcha estas disciplinas de comer bien, de levantarme más temprano, de hacer deporte, de perder peso, vamos, como se dice en PNL, del punto A del estado actual al estado deseado. Eso en teoría tendría que ser bastante. Sí. Pero empiezan a aparecer las resistencias, desde las propias inercias. La pereza, gente más perezosa, gente menos perezosa. La resistencia de algo que dice, ay, ¿a dónde me quieres llevar? Que yo por ahí no te puedo proteger, que yo no sé cómo funciona eso. La sombra negativa dice, no, espérate, si vamos ahí, tu tristeza o tu depresión o tu ira o tu miedo, o que sea que más te domina, pues yo ya no esa emoción ya no se va a dar en ese estado. Entonces, ¿yo de qué vivo? Me voy a morir. Entonces, claro, la gente se hace pendeja y como que se revisa. O va, pero le cuesta mucho trabajo. ¿Cuál es el otro motivador que podría hacer funcionar a la mayoría de la gente? ¿Qué pasaría si tú en X tiempo, 6 meses, 1 año, 2 años, 5, 10, no cambias absolutamente nada? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo sería tu vida? Hay una historia muy curiosa que echan en la televisión todas las navidades, es un cuento infantil, ¿no? En el espíritu de la Navidad, el protagonista es el señor Scraggle, es un viejo avaro, cabrón, que tiene un chingo de lana, pero vive así como un tacaño, no gasta ni para él ni gasta para sus huéspedes, pues un día la gana acumula. Sí, la acumula, por miedo a perder, pues la agarra el espíritu de las Navidades del futuro y lo va llevando.
Primero le lleva a ver cómo viven sus huéspedes, ¿no? Cómo malvive. Luego lleva al futuro. Ahí muere. Va a llevar a su entierro. Bueno, creo que va una persona para asegurarse de que está bajo tierra. O sea, claro, el hombre ve su vida, en el futuro ve cómo viven los demás, ve su miserable y su mezquina que es su vida, le entra tan la emoción de arrepentimiento y de dolor que dice, por favor, dame una última oportunidad que voy a cambiar. ¿Pero qué lo hace cambiar ahí? ¿El miedo? El miedo, el dolor de ver, o sea, que te das cuenta que es mezquino porque está mostrando su vida desde fuera. Se está convirtiendo en un observador. Porque en programación lingüística damos la tercera posición. Está observando. Está viendo que eso es patético, ¿no? Entonces, lo que suele trabajar muchas veces en terapia, sobre todo en coaching, es confrontar a la persona emocionalmente con el resultado de no hacer nada. Otra variante es confrontar a la persona con la propia muerte. Decía Alex Rovira, un autor de autoría muy conocido, dice, todo el mundo sabe que se va a morir, pero casi nadie se lo cree. Sí. Incluso, imagínate, en diabetes sabemos que el no cuidarnos nos va a llevar a una falla del corazón, una falla renal, ¿no? Y no hacemos nada. Yo recomiendo a la gente, por ejemplo, que hoy es día 13 de octubre. Sí, hoy es 13. Pues le digo, puedo decir a la gente, imagínate que el 13 de octubre de 2017 abandonas este mundo. No te vas a llevar nada, ni tu esposo, ni tus hijos, ni tu coche, ni tu casa, ni nada. Ni tus reconocimientos. El 13 de octubre te puedes esconder en un agujero, se acabó. ¿Cómo se dice? Que la Catrina, ¿no? Te va a agarrar y te va a llevar. Si realmente la persona se mete en ese sentimiento, en ese estado emocional de que le quedan 365 días de vida, y mañana son 364 y pasado mañana 363, y que no hay manera ni de ciencia médica, ni que se monte en un platillo volante, ni se escondan en el centro de la Tierra, que se lo van a llevar al otro lado, independientemente de lo que él conciba como sea el otro lado. Esa persona cambiaría muchas cosas en su vida. Lo que pasa es que vamos como apartándolo para afuera, ¿no? O sea, sí, voy a morir, sí, seguro que voy a morir, pero pues, no sé cuándo, de verdad, mira, esto no morirá, un año de estos, ¿no? Como futuro. Me decía don Juan Matus en la UAL, a Carlos Castanera, cuando Carlos se hacía pendejo, que hacía con mucha frecuencia, dice, tienes un problema. ¿Crees que vas a vivir para siempre, cabrón? Y las decisiones de un ser inmortal pueden cancelarse, pueden obviarse. No pasa nada, porque eres inmortal. O sea que me da que ser pendejo. Pero el ser mortal, al que le acecha la muerte, no tiene tiempo de hacerse pendejo, porque la muerte se lo puede llevar en cualquier momento. Vivimos de prestado. Sí. Y en el mundo occidental la gente huye de la muerte y de pensar en la muerte. Cuando en culturas más antiguas a la muerte se la ha tenido como compañero. Es más, es un motivador muy bueno para salir de estados negativos emocionales. En Viaje a Island hay un pasaje muy interesante cuando don Juan Matos le va a hacer un enterramiento de los que ellos utilizan, ¿no? Como para tomar poder a Carlos Castaneda. Y Carlos Castaneda le entra a depresión, se pone triste y empieza a llorar porque es un desmadre, porque mis padres no confían en mí, porque mi abuela me dejó, porque esa vieja no sé qué. Total, lo agarra y lo saca de allá. Se le pone serio cuando se le ha pasado el llorar y tal. Cada vez que te sientas así, que todo te está saliendo de mal y estás a punto de ser destruido, muévete hacia tu muerte. La tenemos aquí a la izquierda, a un palmo de distancia, y pregúntale si es cierto eso. Si es cierto que todo te está saliendo mal, que vas a ser destruido. Y él te dirá, te equivocas. Lo único que importa es mi toque. No te he tocado todavía. Y sigue diciendo, esa es la manera de ponerte en foco y de dejar de vivir una vida pinche y mezquina y dejar la pinche mezquindad de la gente que cree que la muerte nunca va a tocar. Pero es que hace 2500 años, en la misma época de Aristóteles, Sócrates, en la India, Siddhartha Gautama, el Buda, cuando ya un maestro, que era muy mayor, no conocido, le preguntaban, bueno, maestro, ¿y qué le asombra más de los hombres? Pues todos los días la muerte se presenta en forma de enfermedades, de guerra, de asaltos, de todo, ¿no? Y la gente sigue viviendo su vida como si la muerte nunca los fuera a alcanzar.
Eso es lo que más me asombra de los hombres. Y 2500 años después seguimos en el mismo pendejos. Vivimos sin un sentido de vida, ¿no? Algo de lo que... El sentido de vida lo tenemos, pero se pierde el proceso de condicionamiento. Una vez que nos condicionamos, ¿cuál es el sentido de vida? Si tú le preguntas a un joven, sobrevivir, hacer mucho dinero, comer, lo que ellos le llaman comer bien, exageradamente, coger también. La buena vida que le llaman, no hacer ejercicio y estar en una cama todo el día, ¿no? Todos esos conceptos que nos impone como sociedad, ¿no? Ya no hay esa libertad de, no, para mí comer bien es servirme un plato de ensalada con verduras varias, eso es una buena comida. Ah, no, pero vienen los grandes restaurantes y hacen la publicidad de que no, comer bien es un filete de 300 gramos, sí, y, ¿no? Entonces, y tu vino y tu alcohol, ¿no? ¿Sabes? ¿No? Beber bien para mí es tomar un vaso con agua. Vivir bien, gente que dice, no, para mí el domingo yo me quedo dormidito en la cama hasta las 12 del día. Eso es la buena vida, muchos dicen, ¿no? Está mucho esa imagen de gente con las hamacas, ¿no? Esto es una vida de pereza. Para otras personas es una vida para el ego. Para el ego. El ego es el que te dice cómo. El espíritu humano, como decían ya los egipcios y todas las culturas antiguas decían, viene aquí al mundo, a la escuela, a aprender. Uno va al colegio, si de verdad quiere aprender, uno va al colegio a tumbarse ahí en el sillón, en la silla de a poner los pies encima del pupitre y no hacer nada. Entonces, eso es una vida desperdiciada. El problema viene cuando llega el momento de cruzar el umbral hacia otro lado. Entonces, me enseñaban a mí que te encuentras con un juez. El juez más cabrón, más intolerante, más inflexible, que te va a leer la cartilla. Dice, oye cabrón, tu vida ha sido un desván. No, te has hecho pinche pendejo toda tu vida. Y ese juez somos nosotros. Nosotros mismos. No es Dios, ni es un demonio, ni es un monstruo, somos nosotros. Que nos vamos a jugar por lo que hemos hecho. Fíjate qué curioso. Una mujer llamada Elizabeth Kübler-Ross, que fue tanatóloga, es decir, acompañaba a enfermos terminales, gente que sabía que, esto sí que lo sabían de cierto, dentro de 7 días, dentro de 7 meses, dentro de un año, yo estoy muerto, sí, porque tengo una diabetes clínica, porque tengo un cáncer terminal, porque hizo una estadística sobre lo que decían más de 20.000 enfermos terminales que ya trató en su vida. Pues lo primero que declaran todos, jóvenes, maduros, viejos, occidentales, orientales, cristianos, musulmanes, judíos, agnósticos, todos. Me arrepiento de no haber vivido la vida que hubiera querido vivir. Por el que dirán, por encajar, por ser exitoso entre la sociedad. Ya estoy dolido porque sé que ya no tengo tiempo ni energías para cambiar eso. Y sé que me voy a morir con este dolor. Hay personas me dijeron, de todas las clases sociales, económicas, religiosas, todos. Entonces, nos hacemos pendejos para no mirar eso. Y la enfermedad, claro, cuando una persona tiene diabetes, lo primero que le preguntaría es, bueno, ¿qué te está enseñando la diabetes? ¿Qué lección tienes ahí? ¿La vas a aprender por las buenas o prefieres aprenderla por las malas? Porque tú eliges. Algo, no te quejes. No, es que estoy tronado, es que me ha madreado la enfermedad. O sea, como decía Leo, se aprende por convicción o se aprende por compulsión. Como él decía, ¿no? Lleva un señor al médico, el médico dice, tenemos que hacer quimio-radio. Que no esté cáncer de pulmón. Ah, no, pero qué putada, pero joder. A ver, te lo dijeron hace 20 años. Fumaste 3 cajetillas diarias, hace 20 años te dijeron que ibas a llegar a esto. ¿Te quejes? Incluso una parte positiva de la diabetes, a pesar de que es una enfermedad se dice a largo plazo, ¿no? O sea, no te vas a morir el día de mañana o en un mes cuando te diagnostican diabetes. Es una enfermedad que te va a ir acabando con el tiempo, ¿no? Va a ir degenerando tus capacidades.
Una ventaja es que te lo están diciendo por adelantado. Oye, si no te cuidas, si no cambias tu forma de alimentación, si no te pones a hacer una vida activa, ejercicio, en 5 años, en 10 años, en 15 años, va a haber estas complicaciones y de las cuales va a derivar en tu muerte, ¿no? O sea, es hasta una ventaja que te dan ellos. Sí. Te va a pasar esto en 5 o 10 años. Entonces, una manera positiva de ver esa situación, pues, en vez de soltarse a llorar, ay, porque a mí, Sí, eso ya te ocurrió, ya cambió. Aunque tú no aceptes el cambio ya se dio. Aunque yo diga, no, yo no tengo diabetes, no, ¿cómo no? Tu cuerpo ya lo tiene, ¿no? El cambio ya se dio de esa vez. Entonces, es una oportunidad. Yo así veo la diabetes. Alguna vez escribí un artículo personal sobre mi segunda oportunidad. El día que me diagnosticaron diabetes, después de todo un proceso de aceptación, ¿no? y pelea conmigo mismo. Oye, tengo una oportunidad. A mí me diagnosticaron a los 31, 32 años. Hace 10 años tengo diabetes. Y dije, bueno, a ver, mi vida puede ser de esta manera o de esta manera. Yo digo, la diabetes la puedes sufrir y padecer, o la puedes disfrutar. Recién que a mí me diagnosticaron con diabetes, tengo un amigo que es médico, amigo de la familia. Él tiene ahorita 84 años, 83 años, y cuando a mí me diagnosticaron, me dijo, hijo, no te preocupes, yo tengo diabetes de la misma edad que tú, y veme, el señor todos los días iba a hacer su ejercicio, comía saludable, llevaba una vida normal, plena. Entonces dije, oye, pues sí se puede, o sea, me puedo ir por este camino. Claro, vi también otros ejemplos de la gente que se quejaba, que era el sufrimiento. Yo dije, yo no quiero esto, ¿no? Entonces, ahí puede uno elegir esos caminos, ¿no? Sí, independientemente de todos los condicionantes sociales que hay, ¿no? Bueno, tú eres un caso, ¿no? Tú eres un ejemplo de esto. Y tu amigo también. Es como, ante un acontecimiento inevitable, la actitud es lo que decía yo, ¿no? Lo que aceptas te transforma. Lo que asumes te transforma. Lo que niegas te somete. O aceptas esa llamada heroica a vivir una vida más auténtica y más saludable, o te niegas. Lo cual significa, como decía Campbell, el estancamiento y ir para atrás. Todo eso lo que en tu caso, pues en el caso de la gente que os lo toma bien, pues es una bendición. Puede venir a través de diabetes o de otra enfermedad o de otra crisis. La mayoría de la gente suele elegir el lado peor. Sí, en principio, luego a veces cambian y se lo toman de otra manera, pero al principio la resistencia es muy fuerte. Ahora, es muy fuerte y muy difícil. No quiero decirle a la gente que nos escucha, no quiero decirle que esto es fácil, ¿no? No quiero decirles que yo estoy feliz de que tengo la diabetes. Si pudiera haberla evitado, lo hubiera hecho. Bueno, la pregunta que yo te haría en este caso es, si no hubieras tenido diabetes, ahora con la edad que tiene, ¿cómo estarías de salud? Yo creo que peor. Esa pregunta pues precisamente a eso llegamos, ¿no? Precisamente. Esa pregunta me la he hecho yo muchas veces. Y ni siquiera ya decir, ¿por qué a mí la diabetes? ¿No? Cuando empecé yo con mi problema de salud muy grave, ya lo he platicado aquí anteriormente, yo peleaba con Dios. Yo decía, oye, ¿por qué a mí? Si yo soy bueno, si yo no he hecho cosas drásticas, malas, ¿por qué a mí? Hasta que llegó un día y que digo, bueno, pues ya lo tengo, ¿no? Nos explicaba la semana pasada, estuvo con nosotros la psicóloga Angélica Vidal, y nos hablaba del proceso de duelo, nos hablaba de tanatología. Decía, pues es que no hay que preguntarnos ya los porqués, hay que preguntarnos para qué. Efectivamente. Entonces, ¿para qué te dio diabetes? ¿Para qué sigues vivo? Porque yo antes de la diabetes tuve pancreatitis. Fue lo que me derivó después en diabetes. Pero el problema de pancreatitis es aún más serio que la diabetes. Pude haber muerto de pancreatitis. El doctor me informaba que cuando me atendieron que de 7 de cada 10 casos de pancreatitis acaban en la muerte. En corto plazo.
En el momento, o sea, en cuestión de 15 días, o sea... Vamos, que te puedes ir haciendo el testamento, despedirte de todas las personas queridas y... Entonces, haber vivido eso fue cuando yo más peleaba, porque a mí me pasó esto. Y cuando el doctor me dijo, ya la liberaste. Aunque yo estuve como 15 días entre que el doctor le decía a mi familia, a ver si pasa la noche, a ver si mañana nos seguimos atendiendo, ¿no? Y el doctor, pues, yo accedí, ¿no?, a esa comunicación más honesta, ¿no? Váyame diciendo, ¿sabes? Pero también es difícil. Échale ganas, tú estás fuerte, échale ganas. ¿Sabes? Me motivaba mucho. Cuando el doctor me dice, ya la libraste, ya vas a un proceso de recuperación, salimos de terapia intensiva. Entonces fue cuando dije, estoy vivo. O sea, ¿qué más quiero? ¿No? Una nueva vida. Una nueva vida. Agradecí a Dios. Los para qué, bueno, en ese momento mi esposa estaba embarazada de mi segunda hija y tenía yo una hija de 4 años y medio. Pues ¿para qué? Pues para formar a mis hijas, para seguir adelante con mi familia, para acompañar a mi esposa en la crianza de mi segunda hija. Fue en el momento lo que se me ocurría, ¿no? Y todo eso me daba ánimos para seguir luchando. Con mi esposa platicamos de que, oye, qué duro nos pasó justo cuando estábamos esperando a nuestra segunda hija. Y a veces mi esposa dice, oye, pobrecita de mi hija, sufrió porque en ese momento el sufrimiento de mi esposa la hizo descuidar un poquito la alimentación, sus cuidados, ¿no? Y estando embarazada, y no dormir bien, etc. Entonces dice mi esposa, pobrecita de pues, nuestra hija, vivió eso, ¿no? Desde dentro. Bueno, pues por algo ocurren las cosas, ¿no? Saber que estamos esperando a nuestra hija también fue un motor para luchar y seguir vivos, ¿no? Es que a veces la vida es así, o sea, tu vida tiene una oportunidad de reorientación, pero el de pasar por una experiencia muy dura. Es lo que el místico español San Juan de la Cruz llamaba la noche oscura del alma. Dice que la noche oscura se pasa para que purguemos nuestros peores miedos, los experimentemos y los purguemos. Es un poco... Joseph Kemper tenía una frase metafórica, como todas las suyas, muy interesante. Decía, bajando a los abismos es como recuperamos los tesoros de la vida. Cuando tropiezas ahí está tu miedo. O seguía hablando de una cueva en la que tenías miedo de entrar y algo que había dentro de la cueva, ¿no? que resultaba ser la fuente y el centro de tu vida. Pero es meterse en ese infierno. Es decir, es que me están diciendo que en 15 días puedo estar muerto. Encima con una niña, con una esposa y con otra niña que viene en camino. En todo lo que he hecho, todo lo que por lo que he peleado, o casi todo, resulta que ahora no vale nada. Tal cual. Sí. Y luego librarme y decir, bueno, pues ahora tengo que vivir de una manera diferente. Y hacerme al cargo de que tengo esta enfermedad y esta enfermedad me limito, me llevo por este camino y lo llevo bien. Pero si me salgo de este camino, voy a acabar tronado. Ahora te decía de que es muy difícil la vida con diabetes y es lo que le quiero también decir a nuestra audiencia. No es fácil, ¿no? Yo no hago esto de la noche a la mañana. Entonces, es todo un proceso. Yo no accedí a alimentarme sanamente, ¿no? Al siguiente día que me dieron el diagnóstico de diabetes. Yo no me puse a correr y a hacer ejercicio al siguiente día de que me dieron la diabetes. Incluso el tomar los medicamentos, no lo empecé a hacer en forma al otro día que me diagnosticaron la diabetes. Fue un proceso de aprendizaje, de adaptación. O sea, yo aún me rehusaba al cambio, a lo mejor inconscientemente, no sé. Aunque yo quería, fui al doctor. Oiga, doctor, yo tengo la experiencia, lo he platicado con los doctores. Los pacientes somos muy mentirosos. Yo llegaba con el doctor, doctor, mi estudio de laboratorio, ¿no? No, pues vienes elevado todavía de tu glucosa, no se ha controlado. Yo, ¿cómo? Pues, ¿por qué? Si cuido mi alimentación, si hago ejercicio, si me tomo los medicamentos. Y el doctor me decía, no, si no está funcionando, entonces el medicamento te voy a cambiar a otro.
Chin, si las pastillas que me mandó hace un mes me costaron 1,000 pesos y todavía ni me las acabo y me va a mandar otras y a lo mejor más caras, yo le estaba mintiendo en ese momento al doctor, hasta que ya dije, a ver, esto es mi responsabilidad, no va a haber pastilla que me controle, y ya la siguiente consulta, doctor, mira, aquí está mi resultado. La verdad, mire, se me pasó tomarme los medicamentos, pues por la falta de costumbre, ¿no? Me cuesta trabajo levantarme a hacer el ejercicio porque estoy acostumbrado, y la alimentación, pues, me gana el deseo por la comida que siempre había degustado, ¿no? Entonces ya el doctor ya pues empieza a tomar otra actitud, a ver, pues no son las medicinas, ¿no? O sea, ahí viene todo ese trabajo psicológico. Perfectamente. En el camino del arquetipo, de los 12 pasos, primero comienza con el mundo venado, que es el día antes o el mismo día que a ti te diagnostican pancreatitis y luego la diabetes. La llamada es precisamente es una llamada a hacer frente a la situación y a cambiar tu vida, a tomártelo de la mejor manera. El siguiente paso que viene se llama rechazo a la llamada. El arquetipo está basado en la experiencia de millones de hombres y mujeres que al final se convierten en un patrón de conducta que tienen que tomarse, ¿no? Siempre hay un rechazo a la llamada. El héroe se avienta, pero luego como que se lo piensa y se echa para atrás. Se regresa y dice, uy, ¿le entro o no le entro? Es normal, es una reacción muy instintiva de protección frente a lo desconocido. A veces me quedo donde estoy, en mi zona de seguridad, y me sigo manejando, mal que bien, pero me sigo manejando. O sea, una parte de la psique humana, lo que es desconocido, lo que es novedoso, le da terror, le da pánico. Porque la asimila a la destrucción y la destrucción a desaparición. Entonces ahí se movilizan fuerzas muy poderosas en contra de cualquier cambio. Y a veces no nos damos cuenta. No, porque es inconsciente. Es inconsciente, ¿no? Forma parte del dominio de lo que está bajo del agua del iceberg, de la mente inconsciente. Todavía después que inicié la diabetes, de algún modo estaba yo regresando a mi estilo de vida anterior, al trabajo, a jornadas largas de trabajo, a reuniones de trabajo, a negociaciones con proveedores, y con alcohol, con cerveza, con cigarro, hasta que a ver, ¿para dónde voy? O sea, estoy regresando a lo mismo que me hizo daño y que me va a seguir haciendo daño. Tuve que dejar parte de mis actividades laborales. Ya no voy a hacer negocios de esta manera. Tengo que buscar otra forma. Ya no puedo trabajar en eso, tengo que buscar otro trabajo. A ese grado tuve que hacer cambios. Cambiar incluso de ciertas amistades, ¿no? Grupos sociales, ¿no? A ver, si aquí todo es tomar, fumar, pereza, no, pues yo tengo que empezar a buscar por otro lado. Y era todo el mundo desconocido para mí. No tenía ni amigos que hacían ejercicio, que eran corredores, o que fueran de comida saludable, nutriólogos. Fue cuando encontré la clínica del doctor Roberto Chantres, la clínica dialéctica, y empecé a igualar una relación de amistad con todo el equipo que ahí trabaja. Empecé a adentrarme en el mundo de la nutrición, de la psicología, y empecé a hacer cambios en mí. ¿Y has ganado con el cambio? He ganado mucho con el cambio. Lo que me preguntabas, oye, ¿y si no tuvieras la diabetes, cómo estarías? Bueno, pues con perdón y respeto para mis hermanos, yo los veo y digo, o para algunos amigos, ¿no? Digo, amigos cercanos, ¿no? Que con los que yo convivía mucho, ¿no? Y yo volteo, si no tuviera yo diabetes, ahorita estaría así. Y veo y comparo, digo, y no me gustaría estar así. O sea, te juro, más enfermo él que tú. Claro, te juro que yo llego y digo, pues me quedo con mi diabetes. Y con la situación y condición de vida que estoy viviendo actualmente. Así es. Es donde acepto y valoro y donde encuentro beneficios
he encontrado ganancias de vivir con diabetes. Por desgracia, el ser humano la mayor parte de las veces aprende así, en ese tipo de situaciones, con diabetes, con enfermedades o con crisis fuertes. Somos tan resistentes, tan cabezotas y resistentes al cambio, y tan arrogantes de creer que lo sabemos todo, que sabemos más que nadie sobre cómo llevar bien nuestra vida, que la vida nos supone eso que decía yo, o sea, si tienes una lección por aprender y no la aprendes, no tomas conciencia, la vida te va a poner en una situación cada vez más cabrona hasta que al final le entres o la propia situación te acabe destruyendo. Sí, entonces es donde, ya te había comentado que a mí me llama mucho la atención todo esto del coaching, los procesos de coaching, porque veo en la gente esa resistencia al cambio, aún con diabetes, aún con las amenazas de que si no te cuidas puedes acabar en esto, y la gente continúa. Es como la frase de Einstein, muy famosa, decía: solo concibo dos cosas ilimitadas en la vida, ¿no? Dice, el universo y la estupidez humana. Y de lo primero no estoy muy seguro. De lo segundo estoy bien totalmente. Entonces, ¿cómo mover a la gente hacia esas acciones de cambios positivos que nos den beneficio? Obviamente, en el caso del tratamiento de diabetes, está comprobado, si tú te adhieres al tratamiento, si comes, mejoras tu calidad de alimentación, si te nutres realmente, si haces ejercicio, no que seas un deportista extremo, maratones, no, pues un ejercicio de acorde a tu estilo de vida, a tu tiempo, si tomas tus medicamentos en forma, si mantienes una actitud positiva hacia la vida y lo que estás viviendo, mejora sustancialmente tu calidad de vida. Eso es. Un poco lo hemos dicho hace un rato, ¿no? A veces para llegar a lo mejor se llega evitando lo peor, el principio de palanca de la psicología humana. Yo creo que un 90% de la gente va a hacer cambios en su vida más por evitar el peor resultado que por ir directamente al mejor resultado. Van allí, pero indirectamente. Se suele decir, con razón, que el cambio no es una cuestión de capacidad, sino de motivación. Luego el coaching se basa como la mayéutica de Sócrates. Sócrates decía que quienes estaban con él al principio eran muy ignorantes. Y con el tiempo, pues iban aprendiendo y lograron maravillosos progresos, pero no por él, sino por ellos mismos. Él solo era el que estaba junto con el Dios para hacerles fecundar. Con sus preguntas les confrontaba, les impulsaba o digamos como que les enfocaba a poner en duda sus convicciones y a buscar respuestas auténticas y únicas en sí mismos. O sea, el trabajo de coaching es un trabajo de reflexión y autodescubrimiento y, en primer lugar y en segundo lugar, de puesta en práctica con un plan de acción. Eso es coaching. Todo lo que no sea eso no es coaching, aunque lo llamen así. Entonces, eso acompaña mucho lo que es la confrontación con el peor resultado, el no cambiar, para llegar al mejor resultado. Todo al fin y al cabo es una cuestión de actitud, uno elige. Si ve la situación en la vida como una faena, como una chingadera, o lo ve como una oportunidad. En tu caso, tu vida mejora mucho. Si no, hubiera seguido pues tomando, bebiendo, o sea, fumando, llevando un mal estilo de vida, y quizás dentro de 10 años o 15 estarías mal con el cuerpo y la salud. Sí. Y heredando sufrimiento de mis hijas. Y heredando sufrimiento, viviendo, y bueno. Entonces, desde ese punto de vista, la vida es una maravillosa sucesión de oportunidades, pero necesitamos tener la actitud adecuada. En eso también el coaching ayuda. Pero en definitiva, si la persona no pone de su parte, no pone un mínimo de actitud, no está abierta al cambio, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Es lo que decía Jesucristo, no se pueden dar margaritas a los cerdos, con perdón de los cerdos, y sin negar cerdo a nadie, pero como una persona está totalmente poseída de su ego o de su sombra oscura, yo he tenido gente muy cercana a mí que están en ese estado, híjole, es que, o sea, que tengan diabetes, que tengan, como en el caso de esta persona, depresión, ataques de vesícula, pues no quieren cambiar, pues no van a cambiar. Ni que baje Dios les va a hacer cambiar.
es una oportunidad, pero depende de ellos que hagan la elección. Vale, me voy a tomar esto de la peor manera o me lo voy a tomar de la mejor manera posible. Y a partir de ahí hacemos camino, en la segunda opción. La segunda, o sea, la primera, pues sigue por ese camino a ver si dentro de un tiempo te lo replanteas. Y si no, el resultado ya sabes cuál va a ser. Sí. Sí, viene mucho esa cuestión de actitud, ¿no? De tomar acción también. Porque a veces nada más decimos, es muy común que los que somos papás, mamás, ¿no? No, es que yo por mi hijo haría lo que fuera. Oye, pero tú ya tienes diabetes y sigues fumando. ¿No serías capaz de dejar el cigarrillo y de buscar una mejor condición de salud por tus hijos? No, es por ti, hablo por tus hijos. Es lo que decía la Rovira, es como una cosa es pensar y decir, otra cosa es actuar. Es como decir, el agua, la palabra agua no te moja, es una palabra. Y yo lo que digo es, si tú quieres aprender a nadar, pues vas a tener que mojarte en el agua. No vas a nadar en seco, no es que mojarte. Entonces, ese es el tema de la acción. La acción es fundamental, si no hay acción no hay reacción. Y una de las consecuencias de tener un ego tan gordito es que nos quedamos en lo intelectual, intelectualizamos la vida y creemos que por tomar una decisión en teoría y pensar que sí, que yo sé cuáles son mis problemas y se solucionan ellos solos. ¿No? O sea, ya sabes cuáles son, pues hará. Sin caré, entraré, ponte a trabajar. Ahí es donde está la resistencia. Y ahorita que dices del ego gordito, muchas veces sustituimos o le damos ese mal uso a la comida. No alimentamos nuestro cuerpo. Muchas veces estamos alimentando nuestro ego, estamos comiendo por emociones, no por necesidad nutrimental. Comemos mal porque se ve bien o porque tal clase de comida implica un gasto mayor de dinero, entonces estás diciendo lo demás, mira la lana que tengo que fijar porque me estoy gastando en comer este filetón, ¿verdad? Sí, porque esto te va a reventar. Claro, comerte una ensalada o un filetito de pollo que es más barato, que te va a sentar mejor, ¿no? Mira, voy a comer aquí como un señor de traje, corbata, chaleco, brandy y pulito al final de la comida. Como un señor, ya solo me falta la chistera. Aquí en el programa me gusta una frase que es como la misión del programa. Yo le digo a la gente, aquí quiero escucharte, quiero entenderte, quiero empoderarte a través del conocimiento y la educación, pero también quiero motivarte a tomar acción. ¿No? Porque a veces nos quedamos con un cúmulo de conocimientos. Yo sé mucho. Pues sí, a ver qué iba. Motivación, motivo que te lleva a la acción. Sí, claro. Ya estamos a punto de terminar el programa, Manuel. Nos quedan 5 minutos. Quiero que nos des tus datos, que la gente te pueda buscar. Leí que tienes en puerta. Está preparándose, esta tarde en Casa Eterna, aquí en Puebla de Zaragoza, en la 27 Sur 111, de 7 a 9 de la tarde. Voy a dar una plática con ejercicios prácticos sobre la individuación, el juego interior, el éxito y el camino del héroe, con vistas al taller de individuación que vamos a dar este sábado, día 15, en Casa Eterna, a las 7 de la mañana, porque me lo han pedido expresamente que sea de 7 de la mañana hasta las 3 y media de la tarde, y posiblemente, casi que confirmado, el día 29 de octubre, sábado, me imagino que será de 9 a 10 de la mañana, durante 8 horas, el taller del llamado del héroe. Estoy preparando una página web que debe estar ya operativa para la semana que viene, para el día 24 lunes, que se va a llamar superatusdesafíos.com, pero de momento me podéis encontrar en mi blog En Camino, con N de Navarra, en caminodelhéroe.blogspot.com. También tienes en Facebook, ¿no? En Facebook, Manuel Márquez Robles, y en Camino del Héroe, también separado, que es la fanpage. Y a partir del día 24, Supera tus desafíos también va a estar presente en Facebook. Okay.
Aquí, bueno, en la información del evento que tienes, es en Casa Eterna, 27 Sur 111, está en La Paz. Colonia La Paz, me imagino que es cerquita de la Avenida Reforma. Está prácticamente paso del Boulevard y, como quien dice, a media cuadra o una cuadra de la Avenida Reforma. La prolongación Reforma debe ser, me imagino. Y el celular es 22 30 32 43. Efectivamente. Esta tarde, a las 7 de la tarde, pues yo doy la conferencia de todo el detalle del taller, de la cuota de recuperación, la estructura del taller. Vamos a hacer ejercicios prácticos también en la propia charla. Y vamos a hacer unos ejercicios muy chingones en el taller. Ayer estuve en un coaching de grupo en el centro. Estuvimos haciendo pues un ejercicio llamado la danza del Minotauro, el proceso de individuación en 5 pasos con el público. Fue muy divertido, todos lo pasaron muy bien y todos aprendieron mucho. Qué bueno, pues de eso se trata, ¿no? De transmitir y de aprovechar el tiempo que aún voy a estar en México hasta finales de año, que ya regreso a España. Te vas a España, ¿no? Te vas a España. Bueno, amigos, pues espero que les haya gustado mucho el programa, sobre todo que les sea muy útil, que les mueva un poquito hacia la acción, ¿no? Que les motive, que decidan tomar acción para vivir bien. Con diabetes se puede vivir bien, para seguir disfrutando la vida. Y pues, ¿algo más que quieras agregar? ¿Ideas? Pues le agregaría la noción con la que voy a empezar esta tarde, que estamos aquí para aprender, que el verdadero desarrollo o crecimiento personal, crecimiento humano, a veces es doloroso y difícil, pero es, como decía don Juan Matos, una única tarea digna de nuestra hombría, de nuestra feminidad, que estamos aquí para eso, no para ir para cosas insustanciales. Mientras estemos vivos y tengamos tiempo, aprovechemos. Carpe diem, decían los romanos. Vive el momento, pero vive el momento para bien. Para bien siempre, ¿no? Que haya un motivo positivo, ¿no? Que cuando uno se muera, pues tiene el trance de la muerte, pueda mirar para atrás y decir, no me arrepiento de la vida que he vivido. Puedo sentirme orgulloso con mis errores, con mis equivocaciones, pero puedo sentirme orgulloso y presentarme ante la muerte con una sonrisa. Ok, Manuel, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Y muchas gracias a las personas que nos han seguido, si nos están viendo en vivo, si posteriormente nos ven en YouTube. Los invito a que entren a la página de Facebook que se llama Disfrutando la Diabetes, le den like y pues déjenos ahí también comentarios, dudas, temas que les gustaría tratar, empezar a registrarse para que tengo la intención de crear un consenso, un grupo de personas que vivimos con diabetes, detectar nuestras necesidades, buscar de manera conjunta, ahora como le llaman a los colectivos que se hacen para buscar ayudarnos entre nosotros, ¿no? Y próximamente, el 14 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Cada año organizo una caminata aquí en Puebla. Este año, con la ayuda de la Clínica Diabemédica Integral, nuevamente llevaremos a cabo la caminata. Próximamente les estaré dando ya los datos del lugar y hora y día en que vamos a llevar a cabo la caminata. Pues eso es todo, amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy terminamos, pero como siempre les digo, pues vamos a seguir disfrutando la diabetes toda la semana hasta el próximo jueves. Gracias. Adiós. ¿Qué te parece? Muy padre. Sí, te gustó. A ver si puedo venir por aquí otra vez antes de ella. Ojalá.